Amados hermanos, bendiciones. La palabra del Señor para nosotros hoy es Pámpanos de Gloria. Así la he titulado y vamos a estar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15. En la mayoría de nosotros los cristianos, cuando oramos, se nos escucha muy repetida una expresión: Padre, yo te alabo y te glorifico. Padre, yo te exalto y te glorifico. Padre, yo te honro y te glorifico. Parece que nosotros los cristianos creyéramos que glorificar a Dios es cuestión de palabras, es cuestión de una expresión, que si yo lo digo, lo estoy glorificando. Nos olvidamos de que la Biblia dice aquí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso es el versículo 8 de San Juan capítulo 15. Dios es glorificado cuando sus hijos llevan mucho fruto. Esto no lo podemos perder de vista, ya que tanto hablamos de glorificar a nuestro Dios. Vamos a encontrar en este capítulo, en los primeros versículos, en la primera sección de San Juan capítulo 15, vamos a encontrar que hay algunas palabras que se repiten a menudo. Por ejemplo, la palabra vid se repite la palabra permanecer, se repite la palabra frutos y se repite la palabra pámpano. Creo que se hace importante en esta hora que nosotros entendamos algunas de estas palabras. Nos interesa, por ejemplo, poder comprender la palabra fruto. Con el término fruto, que aquí se utiliza, que es el término griego karpos, el apóstol hace referencia a todo aquello que produce un resultado que beneficia. Fruto es un resultado que beneficia a quien espera el beneficio o a quien se le quiere dar el beneficio. Entonces, hablando de frutos aquí, estamos diciendo que el creyente que produce fruto para la gloria de Dios es aquel creyente que con sus acciones, con su manera de vivir, con su testimonio y aún con sus palabras trae beneficio al reino de los cielos, trae beneficio a la iglesia y trae beneficio a los creyentes en particular, ¿cierto? A algún creyente en particular o a muchos creyentes en particular. Eso es un cristiano que lleva fruto para Dios. Uno que con su manera de actuar, de vivir, trae un beneficio, otra vez lo digo, al reino de los cielos, a la congregación, o trae un beneficio a los creyentes en particular. Así que si su manera de vivir hace esto, trae beneficios al reino de los cielos, entonces usted es una persona que está produciendo fruto para la gloria de Dios. Si no lo hace, si por el contrario sus acciones no benefician, sino que perjudican a la iglesia, dañan a la iglesia, afectan negativamente a la iglesia, a los creyentes en particular y al reino de los cielos, usted no está produciendo buenos frutos. Tal vez le esté sucediendo a usted como le sucedió al antiguo Israel. El antiguo Israel, en los días del profeta Isaías, se le comparó con una vid. Se le comparó con una viña, realmente, con un cultivo de vides, de plantas de uva. Y dice la historia en Isaías capítulo 5 que el Señor esperaba de Israel uvas dulces, frutos agradables, buenos frutos, pero Israel como viña, como vid, produjo uvas tan agrias que amargaban en gran manera de lo ácidas que estaban. Y es lo que sucede con muchos creyentes, y de esto se trata este sermón, de revisar nuestra vida si hemos estado produciendo y llevando frutos para la gloria de Dios, frutos que glorifiquen a Dios, o estamos llevando frutos que amargan la iglesia y le causan daño al reino de los cielos. Es un desafío que tenemos que recibir, que tenemos que aceptar. Es una pregunta que tenemos que responder. ¿Qué clase de frutos estoy produciendo yo? O si realmente estoy o no produciendo frutos para el reino de los cielos.
Así que, mis amados hermanos, cuando en este texto se habla de producir frutos, podemos ver en este texto 4 clases de creyentes. Y en esto de producir frutos, nosotros vamos a encontrar siempre que en una iglesia, en una congregación, van a haber 4 clases de creyentes por la cantidad de frutos que producen, o por si producen frutos o no producen frutos. Así que vamos a hablar de esas 4 clases de creyentes. Y la primera de esas 4 clases de creyentes es esta: los que no llevan fruto. Vamos a leer en Juan 15, versículos 1 y 2. En Juan 15, versículos 1 y 2, la palabra del Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y vamos a dejar la lectura hasta ahí. Entonces observe que en estos 2 versículos se nos están enseñando las siguientes cosas. Primera es que Jesús se declara aquí la vid verdadera y declara que su Padre, el Padre eterno, es el labrador de aquella vid. La vid es la planta que produce la uva, y Jesús dice: en este momento de la historia, yo, Jesús, estoy plantado en la viña como una vid. La viña es Israel y yo soy la vid verdadera. Todas las otras vides que han venido y han sido plantadas han sido vides malas que producen frutos tan agrios que son amargos en gran manera. Pero Jesús ahora está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que labra en esta viña, es el labrador, es el encargado de cuidar esta vid. Y agrega en el versículo 2 las siguientes palabras: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que el Padre lo quitará. Así como en la vid algunas ramas no producen fruto, así como en una planta de uva algunas ramitas, aquí pámpanos son las ramas. Pámpanos son las ramas en donde nace la flor y se cría el fruto, donde se produce el fruto. Y el texto está diciendo aquí que así como en la vid algunos pámpanos, es decir, algunas ramas, no producen fruto, de la misma manera en la iglesia hay creyentes que no producen en absoluto fruto alguno. Para entender esto, vamos a jugar con la imagen de la vid, de la planta y el labrador, y de lo que sucede con esta planta que es en gran manera especial. ¿Por qué una rama o un pámpano de una vid puede dejar de producir fruto? Los expertos en este trabajo dicen, y los que hemos estado en una viña sabemos, que muchas veces la rama de la planta no crece hacia arriba ni hacia los lados, sino que crece hacia abajo, hacia el suelo. Cuando la rama que crece hacia abajo logra tocar la tierra, al caer la lluvia, las gotas de lluvias golpean el polvo y la rama comienza a salpicarse de polvo, y con el agua se va volviendo pantano. La rama se empantana, y esta es una causa por la que la rama o este pámpano no puede producir fruto, aunque esté pegada a la planta, donde otras ramas sí producen. La causa por la que no puede producir fruto es porque se ha empantanado. Se ha empantanado. Además, por estar debajo, el sol no penetra, pues las vides tienen la tendencia a cubrir con sus hojas y ramas todo el espacio a su alrededor. El sol no penetra, están empantanadas las ramas que están abajo, están húmedas, y esto las hace estéril. ¿Qué significa esto para el creyente? Esto significa una vida sucia, significa una vida de pecado. Cuando el creyente se ha manchado, se ha ensuciado con el pecado, el creyente tampoco puede producir frutos para Dios. No puede producir fruto para Dios. Entonces, ¿qué hacía el viñador con aquella rama? El viñador venía, levantaba la rama
para que no se siguiera llenando de pantano, y además de levantarla, el viñador, el labrador, la lavaba, la limpiaba. Amados hermanos, lo mismo necesita el creyente. El creyente que se ha contaminado con el pecado, que se ha empantanado en el pecado y por eso no puede llevar frutos para la gloria de Dios, necesita que el Padre Eterno le levante. Necesita que vuelva a ser lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando esto suceda, entonces el creyente volverá a dar frutos para la gloria de Dios. Volverá a convertirse en una rama fructífera. Volverá a convertirse en un pámpano que lleva fruto, en un pámpano de gloria. Por lo tanto, le aconsejo, si usted ha caído en pecados y sabe que por sus pecados ha dejado de producir cosas que benefician el reino de Dios, la iglesia y a sus hermanos, y por el contrario usted se ha convertido en un creyente con dificultades con los hermanos, con problemas, que ha entrado en pleito, es tiempo que se humille, que le pida perdón a Dios, que le confiese sus pecados a Dios y se humille en su presencia en oración, rogándole al Señor que lo levante y que lo vuelva a lavar con la sangre de Jesús. Si esto haces de corazón, yo te aseguro que verás la gloria de Dios y el Señor te bendecirá y volverás a producir y a llevar frutos para el reino de los cielos. Te convertirás en un creyente que tiene buenas relaciones, que hace buenas cosas y lo que hace produce para el Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a hablar ahora de la segunda clase de creyentes. Los creyentes, dice el versículo 2 también, dice, y todo aquel que lleva fruto. Así que aquí vamos a hablar de los que llevan fruto. La primera clase de creyentes son los que no llevan fruto, los que no producen fruto. Ahora el mismo versículo dice, y todo aquel que lleva fruto, aquí está hablando de otra clase de creyentes. Ya no de uno que no produce, sino de uno que sí lleva fruto para la gloria de Dios. Cuando el creyente es apartado de sus pecados, es levantado de su vida de pecado, pide perdón, Dios le perdona y le lava con la sangre de Jesús, este creyente comienza a ser fructífero para la gloria del Señor. Pero volvamos a leer nuevamente y de una manera completa este versículo 2. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto quiere decir que este creyente produce algunos frutos. Realmente la idea del texto es que produce pocos frutos, pero Dios quiere que lleve más fruto. Que Dios quiere que lleve más fruto. Hay creyentes que producen algo para Dios porque han sido lavados, han sido perdonados, han sido levantados y pueden producir algunos frutos para el Señor. El creyente que lleva fruto, es decir, algunos frutos, es aquel que tiene una relación con Cristo y tiene convicciones claras, es decir, para él Cristo es su Salvador, sabe que no hay otro Dios, tampoco otro Salvador, pero además este creyente lleva una vida limpia, pero el Señor no es su prioridad. Escúcheme esto, el Señor no es su prioridad, por eso produce pocos frutos. El texto dice, el que lleva fruto, es decir, algunos frutos, poco fruto. Vamos a pasar al tercero para que usted entienda un poco más esto segundo. Y en la tercera clase de creyentes va a encontrar entonces que esta tercera clase son los que llevan más fruto. Dice el mismo versículo 2, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La expresión o la palabra aquí, limpiará, realmente es lo podará. Recuerde que estamos hablando de una planta, de una vid, y estamos hablando de unas ramas.
Sobre las ramas en sí comienzan a nacer ramas más pequeñas y del mismo tronco comienzan a nacer ramas más pequeñas. Y algunas de estas ramas pequeñas se ven hermosas, muy hermosas. Se ven ramas vigorosas, pero realmente no son ramas que producen fruto. Nunca va a brotar en ellas una flor, jamás va a brotar en ellas un fruto. ¿Y qué hace el podador? Y la imagen aquí es esta. El podador, el labrador, que es el padre, aparece con unas tijeras gigantes. Y con esas tijeras gigantes, él comienza a cortar las ramas que, aunque parezcan hermosas, muy lindas las ramas, aunque tengan apariencia de llevar frutos, el podador sabe que nunca producirán un solo fruto. ¿Y qué hace, mis amados amigos? De un solo tajo con las enormes tijeras las corta y las retira de las ramas y del tronco del árbol para que no inutilicen a la planta. Eso sucede. ¿Qué representan? Las podadas representan todas aquellas cosas que no necesariamente son pecado. No necesariamente son pecado, escúchame bien esto, pero que te quitan el tiempo, te van robando la vida y te apartan del propósito que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuáles son esas cosas? A veces la mucha dedicación, demasiado tiempo dedicado al deporte, demasiado tiempo dedicado a los amigos, demasiado tiempo dedicado al esparcimiento, demasiado tiempo dedicado a tu hobby. Otros se dedican demasiado tiempo a la internet, a la televisión. No podemos decir que estas cosas son pecado, pero se pueden convertir en algo que te aparta del propósito de Dios y finalmente no te permite llevar los frutos que Dios quiere que tú lleves para su honra y para su gloria. No te conviertes en esa rama que produce frutos que glorifican a Dios. No te conviertes en ese pámpano de gloria. Así que, mis amados hermanos, estas cosas no son pecados, se llaman distracciones. Y tengo que decirte acerca de las distracciones algo importante. Las distracciones, amados hermanos, aunque no sean pecados, tienen un muy alto costo que pagará todo aquel que se entregue a ellas. No podemos entregarnos a las distracciones. Y Dios en su infinito amor y en su gran propósito vendrá a tu vida y podará todas aquellas cosas. ¿De qué manera lo va a hacer? No sé, pero lo que sí te aseguro es que si Dios está esperando que tú produzcas más frutos para su gloria, y aunque sea tu negocio, tu empresa, lo que te distrae del propósito de Dios, Dios va a podar eso, Dios lo va a cortar. Aunque sea un amigo, Dios lo va a quitar de tu vida. Aunque sea el deporte, Dios lo puede quitar y lo quitará para que produzcas para Dios todos los frutos que debes producir. Para eso fuiste creado y Dios no cambia sus propósitos. Dios hace cumplir sus propósitos, los lleva a cabalidad y qué bueno, mis amados hermanos, que así sea. Déjame testificarte que he visto matrimonios que se han acabado por el deporte. He visto matrimonios que se han acabado porque ella o él dedicaban tanto tiempo al internet, al Facebook y a estas otras redes sociales que terminaron con lo que era más importante en su vida. ¿Es malo entrar al Facebook? ¿Es malo hacer deporte? No es malo, pero te impiden estas cosas porque se convierten en serias distracciones, te impiden lograr los propósitos mayores, más importantes en tu vida y sobre todo el propósito de Dios para tu vida. Por lo tanto, mi amado amigo, mi amado hermano y hermana, te invito para que eches de tu vida, antes que Dios venga con las tijeras, todo lo que puedas llamar distracciones o ramas en tu vida que Dios necesita podar. Dios no nos quita el esparcimiento.
ni la recreación, ni el sano deporte, ni las sanas amistades, pero sí quitará como un podador todo lo que se convierta en tropiezo para sus propósitos en tu vida. El creyente que lleva más fruto es aquel que tiene una relación con Cristo, tiene convicciones claras, lleva una vida limpia y Cristo es su prioridad. Y así llegamos a la cuarta clase de creyentes, los que llevan mucho fruto. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Observe las expresiones, las palabras claves de este versículo. El que permanece en mí y yo en él. El creyente que lleva mucho fruto es aquel que permanece en el Señor y el Señor puede permanecer en él. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, explica esto. Explica qué quiere decir esto. Primera de Juan 4, versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 15 de Primera de Juan 4, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y el versículo 16 dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Aquí el apóstol Juan nos enseña que un creyente permanece en Dios y Dios en él cuando este creyente ama a su hermano y mantiene comunión con su hermano. Espero que usted pueda entender esto. Cuando este creyente ama a su hermano y permanece en comunión con su hermano. En segundo lugar, los versículos que acabo de leer quieren decir que un creyente permanece en Dios y Dios en él cuando este creyente tiene convicciones claras porque tiene comunión íntima con el Espíritu Santo. Y una de las convicciones que le debe dejar clara su relación estrecha con la palabra de Dios, que es lo segundo que les acabo de decir, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así como lo expresa el versículo 15 de Primera de Juan 4. Y en tercer lugar, un creyente permanece en Dios y Dios en él cuando este creyente tiene comunión íntima con el Espíritu Santo por medio de la oración. Es que, mi amado hermano, necesitamos entender lo siguiente. Dios quiere tener una relación con nosotros. Y de hecho existe esa relación. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que ya Dios está en nosotros. Pero para que esa relación se convierta en una relación recíproca, el Señor espera que haya comunión íntima con ese Espíritu Santo. Pero si hay comunión íntima con el Espíritu Santo, pero no hay comunión con el hermano, entonces la comunión con el Espíritu Santo está rota también. Así que permanecer en Dios y que Él permanezca en nosotros tiene que ver con estas tres realidades que te he mostrado. Tener comunión con el hermano, una comunión de amor. Tener convicciones claras porque hay comunión con la palabra de Dios. Y tener una comunión íntima con el Espíritu Santo a través de la oración. El creyente que tiene una relación así es un creyente, como dice la palabra, que llevará mucho fruto. Quiero hacer aquí una especie de resumen. Comenzamos hablando de un creyente que no lleva fruto, pasamos a un creyente que lleva poco fruto y ahora estamos hablando de un creyente que lleva mucho fruto después de hablar de la tercera clase, que es el que lleva más fruto.
Lo que glorifica a Dios es que llevemos mucho fruto. Es decir, que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro testimonio, nuestra vida cristiana bendiga en gran manera, traiga mucho beneficio al reino de los cielos, a la iglesia y a los creyentes en particular. Y el Señor Jesús habló de esta comunión en estas tres direcciones: comunión con el hermano, comunión con la palabra y comunión con el Espíritu Santo. Y el Señor lo habló allí en Juan 15, en el versículo 7, cuando dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí se habla de una comunión íntima con su palabra. Y luego en el versículo 9 y 10, el evangelista Juan escribe aquí en Juan 15, verso 9 y 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí Él nos invita a que amemos como Él nos amó. Y la única manera de amar a Dios y al prójimo es guardando los mandamientos del Señor. Eso se llama comunión íntima con el otro, una comunión de amor. Y del versículo 15 en adelante, desde el versículo 13, en adelante hasta el versículo 15, el Señor dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Jesús aquí está hablando de que Él tenía una relación íntima de amistad con sus discípulos. Hoy Jesús no está aquí en la tierra, pero está el Espíritu Santo. Y podemos tener comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo? Dedicándonos a buscar su presencia en oración y manteniendo una relación de amor con nuestro hermano. El día que seamos amigos del Espíritu Santo, Él nos mostrará todas las cosas que el Padre le muestra a Él, y hará muchas cosas a través de nosotros, como Jesucristo lo hacía con sus discípulos. El Señor nos ha escogido para que seamos sus hijos, para que seamos creyentes y seamos además discípulos y amigos del Señor, con un solo propósito. El Señor quiere que llevemos frutos para la gloria de Dios. Imagínate un viñedo, es decir, un sembrado de vides, y las uvas están maduras. El labrador toma diferentes canastos, va a recoger la cosecha y va colocando sus canastos debajo de las plantas, debajo de donde ve que hay un racimo de uva, porque el pámpano produjo un gran racimo, la rama produjo un gran racimo, lleva frutos para la gloria de Dios. Allí coloca el canasto más grande, porque ha visto que ese pámpano, esa rama, produjo el racimo más grande. Y al final del día, el viñador comienza a recoger los canastos, y en unos canastos hay poco fruto. En otros canastos hay más frutos. Y en algún canasto no hay nada de fruto, porque aquella rama no produjo nada. Tal vez estuvo empantanada, arrastrándose, llena de pantano, de suciedad, y no produjo ningún fruto. Pero finalmente el viñador llega al lugar donde había el racimo más grande, y aquel canasto está completamente lleno hasta rebosar. Este ha sido un pámpano, una rama que ha dado gloria a Dios. Hablando de la iglesia del Señor, así será. Un día Dios recogerá la cosecha, nos pedirá cuenta cuánto hemos producido para su reino. Y qué bueno es que tú, como rama, como pámpano,
hayas producido el más grande racimo, un racimo de gloria, porque tú eres un pámpano de gloria. Soberano Dios y Padre, gracias te damos por la bendición de poder escucharte en esta hora y saber que tú esperas que nosotros tengamos resultados, acciones, palabras, hechos como cristianos que beneficien tu reino, que beneficien tu iglesia y que beneficien a nuestros hermanos. Aquí estamos. Mira lo que nos falta, mi Señor, y ayúdanos a convertirnos en pámpanos de gloria. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.